Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Julio Martínez. Gracias por estar ahí en casita hoy domingo, ¿no? Un día de comunión, un día donde la iglesia se reúne a escuchar la palabra de Dios como cada domingo, esta comunidad, ¿verdad? En este tiempo de una situación diferente, ha permitido que cada uno estemos en nuestros hogares y que desde ahí, ¿verdad? Sintonicemos nuestro televisor, encendamos nuestra laptop, computadora, celular. También le demos a comunicar este link a otras personas que necesitan escuchar una palabra de esperanza en este día. Así que bendiciones a todos esos hogares de esta comunidad cristiana Palabra a las Naciones, a esos hogares de pan en este día, domingo, ¿no? Que reciban un cordial saludo y que la paz del Señor sobreabunde en cada uno de sus corazones. De manera que agradecemos a todos los colaboradores que de una manera, ¿verdad?, están desde el lunes a domingo, Ministerio de Oración, Ministerio, ¿verdad?, de Relaciones, Ministerio de Ayuda Social, todos los hermanos que están involucrados. La iglesia está en una dinámica constante de movimiento, ¿verdad? Trabajando en el equipo de oración, de la canasta, trabajando también en el equipo de finanzas. Así que la iglesia no se detiene. La iglesia, se cierran los templos, ¿verdad?, por la situación obvia que existe. Sin embargo, la iglesia se mantiene despierta, caminando, entregada a la misión y al sentido de su existencia como esposa del Cordero. En este día yo quisiera hablar acerca de un tema que está, ¿verdad?, en el medio, que está en el tapete. Un tema sumamente importante. Yo quisiera que fuéramos hilando, que tratáramos de alguna forma de reflexionar en torno al sentido de la palabra que hoy el Señor ha puesto en mi corazón para transmitirla. Definitivamente el mensaje tiene que llevar un sentido de esperanza y eso es lo que procuramos en este momento. Así que el tema de esta mañana, ¿verdad?, hacia la normalidad anterior o a una restauración posterior o una nueva normalidad, ¿verdad? Tanto que se habla de la nueva normalidad o la normalidad anterior, yo quise tomar ese tema y traerlo a colación para, de alguna manera, cada uno como integrante, como miembro del cuerpo de Cristo, pudiéramos también salirnos del montón más bien, y entender cuál es nuestro papel escatológico en este momento, dado que la situación que estamos enfrentando es una situación sumamente diferente, con tapices, ¿verdad?, con modos, vivencias, tópicos que antes no habíamos experimentado, por lo menos en la práctica. De manera que esto trae un contexto nuevo, ¿verdad? Trae una forma que debemos revisar. Y quisiera yo tener la lectura de Lucas capítulo 12, versículo 35, Lucas capítulo 12, versículo 35 hasta el 40. De manera que pudiéramos ceñirnos y poder de alguna manera aterrizar dentro de la palabra que quiero comunicarle a todos ustedes. La palabra del Señor en Lucas 12:35 dice el Señor a sus discípulos, y es un mensaje que también debe llegarnos a nosotros, ¿verdad?, con toda la autoridad que le caracteriza, para que siembre esperanza también y para que también nosotros de alguna manera nos preparemos. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros es semejante a hombre que aguarda a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. Bienaventurado aquellos siervos cuando su señor venga, él lo encuentre velando. Esa palabra es sumamente esencial, es trascendente en el desarrollo y la secuencia de este mensaje de hoy y posiblemente en los mensajes posteriores. La posición de estar velando, de estar preparado. Y dice la palabra de Dios, cuando Él venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle.
¿verdad? Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si lo hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados. Y esa es la palabra, conjuntamente o paralelamente con la palabra velar. Estemos preparados. Es el mensaje que Jesús quiere transmitirle a los discípulos ayer y que también es valedero porque es un mensaje de tipo escatológico para esta iglesia de hoy. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Lucas 12:40. Vosotros pues también está preparado, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La versión Nueva Internacional es una versión mucho más amplia y de alguna manera un poquito más clara que la Reina Valera en este contexto, y nos dice de la siguiente manera: manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Manténganse listos con la ropa bien ajustada, haciendo, ¿verdad?, el paralelo con los lomos ceñidos, es decir, estoy presto, estoy preparado para cualquier situación, estoy en guardia, me siento seguro, sé cuál es mi destino, de manera que yo estoy vigilante. Y dice la otra frase, con la luz encendida, pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de boda. Es decir, la palabra de Dios aquí nos dice, según la versión Nueva Internacional, que debe existir una conducta que sea coherente con esa llegada. Gloria al Señor. De manera que los siervos que esperan actúan de una manera. Entonces, eso implica que los siervos que no esperan actúan de otra manera. Yo no sé en este día, en esta mañana, si tú estás actuando como si estuvieras esperando al Salvador. Y en parte eso es lo que queremos tratar. Dice la palabra del Señor en el versículo 36, pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de boda para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichoso los siervos a quienes su Señor encuentre pendiente de su llegada, créanme, que se ajustará la ropa. Hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo pondrá o se pondrá a servirle. Gloria al Señor. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparado, aunque llegue a medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora va a llegar, el ladrón estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben ustedes estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Gloria al Señor. Hermano, hace unos cuantos días, una semana de por sí, leyendo la prensa, estaba leyendo el periódico El País de España, un periódico de mucho prestigio y renombre. Y en la parte de la columna, del seguimiento de quienes escriben, dado por el prestigio y lo renombrado que es este periódico, muchos autores conocidos escriben, ¿verdad? Y sociólogos, conocedores, filósofos, pensadores, hacen su entrada en este diario. Y había una franja que había abierto el periódico El País, lo tiene abierto todavía. Es una sesión abierta para recibir opiniones de distintos pensadores de renombre, de reconocimiento y de prestigio en distintas áreas del saber acerca de la situación mundial, ¿verdad?, que se avecina, o como ellos dicen, después del día D, hablando con referencia a aquel 6 de junio de 1944 y aquel nombre que tomó aquella invasión de parte de los aliados cuando entraron por las playas de Normandía, Francia, comandado y dirigido por el general Eisenhower. Ese nombre, ¿verdad?, habla
de que hay un comienzo totalmente diferente. Por eso las personas empiezan a llamar después de la pandemia el día D. ¿Qué pasará? Y estos pensadores reputados y de prestigio, psicólogos, filósofos, intelectuales, infectólogos, científicos, sociólogos, psiquiatras, etcétera, o sea, más de 70 autores de reconocida fama mundial tenían diversas opiniones acerca del acontecer después de esta pandemia que nos está azotando. Diferentes opiniones optimistas, pesimistas, ambiguas, idealistas, fatalistas acerca del futuro de la humanidad después de esta epidemia que nos azota. Opiniones de que nada será igual o será posiblemente una gran oportunidad para hacer una reevaluación, un reenfoque, una reingeniería de la humanidad, una nueva forma de pensar, cómo se va a aprovechar la tecnología, el mundo tendrá que ser repensado. Es decir, hay una serie de pensamientos y en la parte intelectual, pensadores como Noam Harari, ¿verdad? Un pensador en boga para los estudiosos seculares como Chomsky, ¿verdad? Que han tenido sus frases y que han tenido sus posiciones tales como pensamientos secularistas. Sin embargo, están aprovechando este tiempo para imponer rayas acerca del acontecer histórico. Y lo cierto es que no solamente en la parte sociológica, sino que también se presagia un cambio de parte de los pensadores secularistas en el acontecer económico. Lo cierto, hermano, es que esta situación que estamos viviendo no tiene parangón ni referente. Para muestra basta un botón. Y por ejemplo, estuve leyendo en esta semana que, por ejemplo, un caso de Estados Unidos, el primer país o la primera potencia del mundo, donde apenas en el año 2019 su capacidad económica hablaba de tasa de desempleo que estribaba entre el 3% para llegar a lo que los economistas llamaban como el pleno empleo. Es decir, una economía boyante, con tasas, con ganancias en la bolsa de Wall Street, ¿verdad? Bonos, ganancias, devoluciones de impuestos, acciones y medidas económicas que iban en el estímulo de los mismos, de las mismas grandes cadenas de empresas para que retornaran hacia Estados Unidos. Estamos hablando de una economía con que se estaba moviendo de una manera boyante, sin referente. Sin embargo, esta pandemia ha dejado a Estados Unidos en una quiebra total. Como le decía, para muestra basta un botón. De un desempleo de un 3%, los números que hablan en este momento es que en apenas 2 meses de pandemia, siendo Estados Unidos azotado, está llegando a un 20% de desempleo y posiblemente llegue a un 30%. Números como esto, nunca en la historia de la nación norteamericana, ni siquiera en la Gran Depresión del 1930, se había concebido, se había visto. Esto es algo que no tiene referente, como le decía hace un momento, algo que no tiene parangón, que no tiene comparación. No hay forma de ver lo que está aconteciendo, y no quisiera ser un dador solamente de noticias pesimistas, pero son números que son reales y las matemáticas no mienten. Lo que está sucediendo en la humanidad es aterrador en este momento. Por ejemplo, en nuestro país, República Dominicana, se entiende que hay 1 millón de desempleados en menos de un mes y llegaría en este mes posiblemente a 1.500.000. Estamos hablando de una combinación de empleomanía que había de más de 4 millones de personas en el sector privado y posiblemente 1,5 millones de esos han sido despedidos. Gloria al Señor. Estamos hablando que en esta mañana el Fondo Monetario Internacional hablaba para hablar acerca de un enfoque doméstico,
hablar del país, hablar del patio, de que nuestra economía, según va avanzando la pandemia, posiblemente perdería más de 6,000 o 7,000 millones de dólares. Estamos hablando de llegar a perder más de 350,000 millones de pesos por las caídas, ¿verdad?, de la entrada de dólares a través de las remesas, del turismo, de las exportaciones. Y presagiaba una quiebra de nuestra economía a menos que no se acudiera a organismos internacionales, pero eso iba a desencajar la balanza de pago, trayendo, ¿verdad?, muchos problemas porque se van a hacer grandes ajustes a la población dominicana. Los momentos que se vienen a llegar son momentos difíciles. Estaba viendo también en España desempleo más de un 20%, y las noticias del Banco Mundial, del Fondo Monetario, no son halagadoras. Hermano, en otro sentido, la vida social no será la misma. El confinamiento ha sumido a las personas en un autoexilio, haciéndolo depender más de la inteligencia artificial y prolongando ampliamente un estado depresivo. El individuo va perdiendo la humanidad, como decía un artículo, por ir en busca de la inmunidad. Va perdiendo su sensibilidad, como decían algunos. Abramos la economía y dejemos que mueran unos cuantos. Vamos perdiendo la humanidad en busca de una inmunidad o de una protección. ¿Cómo ha llegado el planeta? En el plano político, el manejo de la crisis procura un enfrentamiento entre los diversos sistemas de tradiciones que gobernaban hasta la pandemia, la democracia versus el renacimiento del autoritarismo, el liberalismo progresivo frente al nacionalismo conservador, lo que presagia una confrontación constante en el plano político. A la postre activará conflictos internos entre las naciones, internamente entre sus poblaciones, haciendo confrontaciones civiles y también confrontaciones internacionales. Solo hay que ver una imagen, señores, de la foto que corría por los medios estadounidenses, ¿verdad?, de todos esos norteamericanos cerca del Capitolio de Michigan, armados hasta los dientes, con armas automáticas de todo calibre y de guerra y mascarilla. Yo no lo puedo creer. Una multitud armada exigiendo y lista para cualquier tipo de confrontación porque entendía que se le habían violado su derecho. Lo que estamos viendo ahora es pequeño con lo que posiblemente se avecine. Y como decía, con relación al mensaje, a la comunicación de la verdad, no es el mensaje, sino el medio. El medio es el mensaje, aquel aforismo del conocido escritor y estudioso de la comunicación Machan Maluja, le viene como anillo al dedo a la pérdida de objetividad de la información. Si bien es cierto que la masificación ha traído un crecimiento de la comunicación y también del bienestar intelectual del ser humano, haciendo que estemos todos conectados, también es cierto de que en este momento se ha perdido bastante la objetividad en lo que se refiere a la información, hasta llegar a la manipulación, y algunos denominan una nueva forma de comunicar, lo que se ha llamado como la infodemia, la pérdida de la verdad por la situación acerca de esta pandemia. Pero nosotros los creyentes, la palabra del Señor dice, no tenemos que temer en ese sentido, porque nosotros tenemos una palabra segura de la cual obtenemos información, y si nosotros nos mantenemos escudriñando y percatándonos, ¿verdad?, entendiendo la revelación divina, estaremos informados de buena fuente. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atento. Eso es lo que dice la palabra. ¿A qué debemos estar atentos? A los medios, ¿no? A lo que se escribe en los diarios fáciles, New Face. No, el cristiano no puede dejar que su conducta se altere por los medios que llegan, cuando tiene una palabra segura y donde la misma revelación ha dicho que debemos estar atenta a lo que ella como comunicación quiere o le interesa darnos. Dice la palabra del Señor, a lo cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Hermano, ¿qué tiempo cristológico, como solía decir el autor teológico Oscar Cullmann? No tiempo histórico, sino tiempo cristológico, haciendo referente, ¿no?, acerca del tiempo, que más que un tiempo, un aión, como decían los griegos, una descripción creada para señalar la irrupción soteriológica o salvadora de Cristo Jesús. Es la verdadera validación del tiempo. O sea, ¿en qué tiempo de esa estancia nos ha tocado vivir? Esa es la pregunta del momento ahora. Como cristianos no podemos estar perdidos. Nos dice que nosotros tenemos una palabra que alumbra como con antorcha. Lo que estoy diciendo en este momento, que las personas frente a toda esta crisis que se ha destapado, deben ir donde los creyentes a buscar orientación. Porque los creyentes, como dice la palabra del Señor, son los que tienen la antorcha para alumbrar e iluminar el camino. Hace tiempo la palabra de Dios está escrita y habla acerca de estos acontecimientos y de la conducta que debe tomar la iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quisiera leer en Mateo 24:3 para poder ilustrar y darle fuerza a lo que estoy diciendo acerca del momento escatológico en que estamos, poder describir, poder entrar, poder llegar, que podamos entender en qué momento nos ha tocado nosotros como iglesia. Tú no eres un cualquiera, gloria a Dios, tú perteneces a un pueblo escogido. Gloria al Señor, un pueblo que ha sido profetizado y que tiene que caminar por eventos y acciones, momentos y tiempos que el Señor ya lo ha señalado en su palabra. Y si nosotros nos mantenemos apegados a esa verdad, tenemos que tener pleno conocimiento de lo que está pasando en este momento. Gloria al Señor. La palabra de Dios en Mateo 24:3, un capítulo bien conocido por su manifestación escatológica, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1, ¿y qué señal habrá de tu venida? Número 2, y del fin del siglo. Es decir, la complejidad de leer este capítulo comienza por siempre intentar de entender la pregunta, para poder entonces rastrear la respuesta. El entendimiento de pregunta traerá, ¿verdad?, que nosotros podamos encontrar y tener respuesta de manera fáciles a esas preguntas. De manera que cuando nosotros empezamos a leer este capítulo, tenemos que entender que no hay solo una pregunta, sino que hay 3 preguntas. Por lo tanto, debemos situar en espacio y tiempo, de manera que podamos entender la respuesta que Jesús va dando. Una de las complejidades para interpretar Mateo 24 y su paralelo, cuando hablo de su paralelo, es porque Mateo es uno de los evangelios sinópticos, de manera que este capítulo también de alguna manera se va repitiendo en los otros 2 evangelios, Lucas y Marcos. Y hay que tener en cuenta para entender este capítulo la doble naturaleza del emisor, que no solamente es Salvador Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, sino que es Mesías o ungido, una categoría propia de los hebreos. De manera tal que el emisor tiene que hablar como Salvador y tiene que hablar como Mesías. Tiene que hablar acerca de una realidad futura y de una realidad presente. Y cuando Cristo habla, hay varias fracciones, espacio, diálogo que se deben dividir con relación a este espacio cultural y histórico del cual estoy describiendo. Jesús pertenece a una realidad mesiánica como judío, pero también su naturaleza esencial es el Salvador de la humanidad. Entonces, saber comprender la pregunta nos facilitará descubrir la respuesta. Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Una de las principales almas del enemigo es el engaño. El engaño está puesto en este tiempo, ¿no? Familiarizado con la mentira, la falsedad, el fraude, la
superchería, la falsedad y la manipulación a través de información que aparentan ser vitales. El objetivo del engaño es desviar a los escogidos de la fe y de la lealtad como creyentes. Esa fe que le deben a Dios, esa lealtad. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonio. Gloria al Señor, de manera que no debemos sorprendernos. Continúa Mateo en la lectura 24:6 y voy a leer solamente unos cuantos versículos, dado que este capítulo tiene más de 50 versículos. Y dice Mateo 24:6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. De manera que habla de acontecimiento, de dolores y de fin. Y tenemos que empezar a comprender, ¿verdad?, el tránsito escatológico para la manifestación profética del Hijo de Dios. Gloria al Señor. El versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste. En otra versión dice epidemia, escúchalo bien, y habrá epidemias y hambre y terremoto en diferentes lugares. El versículo 10 dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó, habrá grandes terremotos, hambres, epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Y el 8, versículo 8 de 24:8, que es el que me interesa para de alguna manera analizar y concluir este tiempo, dice, y todo esto será principio de dolores. Vuelvo a Mateo 24:8. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué será principio de dolores? Guerra, terremoto, peste, ¿no? O epidemias. Pero aún no es el fin. De manera que nos está diciendo la palabra del Señor que aún no es el fin, sino que estamos en lo que Él denomina el Señor como principio de dolores. Principio de dolor, y la palabra dolores está altamente relacionada con el dolor de parto. Es la palabra griega de Odín. Antes del parto vienen ¿qué? Las contracciones. Estamos, hermano, en lo que se denomina médicamente como las contracciones. Y las contracciones, es verdad, vienen por, literalmente, hablando biológicamente, en el estado de gestación de la mujer, vienen por el estiramiento y acortamiento del músculo uterino de la mujer, cuando se presta para dar a luz. ¿Cuántas contracciones tiene una mujer? Hablando para ilustrar, cada 10 minutos tiene cerca de 3 contracciones. Cada 10 minutos. En un tránsito, cada contracción puede durar hasta 60 segundos de dolor pujante y fuerte. Ahora, ¿cuántas contracciones tiene una mujer? Estamos tomando, ¿verdad?, de manera figurada lo que de alguna manera, literalmente, explicando literalmente, quiere expresar el Señor. ¿Cuántas contracciones antes del parto real tiene la mujer? Generalmente son muchas, son difíciles, pero hablan o presagian, ¿verdad?, acerca del nacimiento y el alumbramiento final del objetivo del parto. Gloria al Señor. Entonces, de manera está, hermano, que según como sean las contracciones se puede valorar si el parto ha comenzado o no. La frecuencia y la intensidad y la duración de las contracciones son parámetros que ayudan a determinar que el momento ha llegado. Ahora, metas en su mente que estamos viviendo los principios de dolores, ¿verdad? Paralelamente o comparativamente, las contracciones que indican que se acerca a un parto. Gloria a Dios. Y cuando uno como padre en la parte biológica y literal, ¿verdad?, como primerizo, la primera vez siente que la mujer que está embarazada, le dicen ya tu mujer está en el mes de dar a luz, así que tiene que estar preparado.
Entonces uno busca dónde va a poner los zapatos, dónde va a poner la llave, de si tiene vehículo, a qué hospital se va a dirigir de repente, ¿verdad? O a qué hora, de manera que tome una serie de medidas para que cuando llegue ese momento estemos preparados. Pero todavía no es el parto porque vienen las contracciones. ¿Cuántas personas no han ido al hospital de manera en vano porque las contracciones son falsas? De hecho, los doctores dicen que las mujeres sufren en algún momento de su embarazo contracciones falsas, pero otras son contracciones verdaderas. Pero lo que quiero decirle en esta mañana es que debemos prepararnos porque estamos en las contracciones. Y si estamos en contracciones, por los momentos que estamos viendo, debemos prepararnos porque se acerca un parto. Gloria al Señor. Yo no estoy diciendo que Cristo viene hoy o viene mañana, de eso no tengo seguridad. De hecho, las contracciones empezaron desde que Cristo ascendió a los cielos, cuando profetizó el asolamiento de la ciudad de Jerusalén. Y esto cuando él decía, ¿verdad? Cuando vean la abominación desoladora, el que está en la azotea no descienda. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, ¿verdad? Entiendan acerca de lo que yo le había dicho. Los creyentes que se apercibieron y que recordaron, dice el escritor o los escritores de aquellos tiempos, ¿no? Que pocos se salvaron. José fue uno de ellos. Pero los cristianos de la iglesia primitiva hablaban de que la totalidad de los creyentes fueron salvos porque estuvieron apercibidos, estuvieron conectados con la palabra de Dios, estuvieron preparados, esperando ese momento. Lo que estoy diciendo es que nosotros debemos estar preparados, preparando para la manifestación del Cristo. No, de hecho, no en este tiempo, sino el próximo domingo posiblemente voy a hablar en qué consiste la preparación. Usted no puede, no estoy hablando de que esté atento para cuando Cristo venga, sino de que viva como si Él estuviera aquí. A eso se refiere la preparación. ¿Está la iglesia de hoy viviendo en santidad como nos habla la palabra del Señor? Gloria al Señor, aleluya. ¿Está viviendo la iglesia del Señor sin mancha? Una iglesia como Cristo quiere presentarla delante de Dios. De manera, hermano, que la figura del dolor del parto es dualista. Se toma para celebrar como también para manifestar el juicio de Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:2 y 5:3 nos dice, gloria a Dios. Así que, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia frente a este principio de dolor? ¿Cuál debe ser? Gloria al Señor. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Y voy a leer una palabra interesante que de alguna manera nos puede ilustrar y nos ayuda grandemente a visualizar cuál debe ser el consejo que debe asumir la iglesia en este momento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 hasta el 14. El apóstol Pedro, dirigiéndose a la iglesia, hablándole acerca de este mismo acontecimiento o de acontecimiento escatológico, cuando dice, pero el día al cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar. Y ese es el pensamiento que me interesa comunicarle en este domingo. Gloria a Dios, frente a los acontecimientos que hemos dicho que son principios de dolores. La palabra de Dios nos dice en esta mañana cómo debemos andar, y nos dice debemos andar de manera santa y piadosa que manifieste nuestra forma de vivir. El versículo 12 dice, esperando y apresurado para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice el apóstol Pedro, pero nosotros, gloria al Señor, esperamos según sus promesas. Yo no estoy agenciándome de medios informativos, de noticias de los periódicos, no, de noticias fake. Yo no formo parte de tramas ocultas que aún muchos de los escogidos se han desviado. Yo quiero estar apegado a lo que dice la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios habla, dice, nosotros lo que esperamos, ¿a quién espero? Yo espero a Cristo y debo vivir
De esa manera, dice, nosotros los que esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en la cual mora la justicia, gloria al Señor, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible y en paz. ¿Sabe por qué mucha gente, aún creyentes de las iglesias, están desesperados? Porque dejaron de predicar la parusia. Porque dejaron de predicar el advenimiento y porque vendieron el mensaje, gloria al Señor. Ahora no tienen escatología y no saben cómo enfrentar, gloria a Dios. Pero hay un manual que indica la manera en que la iglesia en este tiempo tiene que vivir, gloria al Señor. Yo no estoy diciendo que Cristo viene hoy, en esta noche, ni mañana, porque no voy a caer en la trampa del inmediatismo. Gloria a Dios, hace 30 años, cuando se acercaba el 2000, que las personas veían la sombra del año 2000 y se levantó un movimiento dentro de la iglesia carismática y pentecostal de la cual pertenezco y predico acerca del advenimiento pronto en ese tiempo del Señor, y muchos escribían letreros, Cristo viene ya. Como el Señor dice, el día ni la hora lo sabemos. Entonces, si no se sabe el día ni la hora, por lo menos podemos encontrar el mes y el año. Está hablando el Señor, claro, de una manera generalizada. Nadie sabe y por lo tanto no podemos hablar de que Cristo esté aquí ahora. Pero sí podemos decir que estamos viviendo en principios de dolores y por lo tanto la iglesia tiene que tener como muestra un tipo de conducta. Lo dice su palabra en el libro de Segunda de Pedro. ¿Qué debemos hacer? Nosotros estamos esperando. Eso es lo que nos dice literalmente, que debemos estar esperando, aguardando la venida del Señor. Y una de las cosas que debe caracterizar a la iglesia de hoy es que desea, anhela el pronto retorno de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Es penoso que la parusia o venida de Cristo se haya ido de los púlpitos y ahora queramos rescatarla. Gloria al Señor. Gloria al Señor. De manera, hermano, que terminando ya este tiempo, la pregunta mía en este día, porque no terminamos este mensaje, sino que vamos a continuar acerca de la actitud de la iglesia frente a los tiempos escatológicos. ¿Cuál debe ser? ¿Qué significa la palabra preparado? Gloria a Dios. ¿Qué significa estar velando? Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Y veía yo el documental ahora que fue estrenado en Netflix acerca de Slam Dancing, acerca de aquella última temporada de Jordan con los Chicago Bulls en el 1997, 98, ¿verdad? Aquel último título conquistado por este equipo extraordinario. Y en uno de sus capítulos, me parece que el tercero, hablaba de cómo Jordan, siendo un hombre de una inteligencia kinética, de una inteligencia espacial o extraordinaria, una inteligencia kinestésica extraordinaria, había perdido, me parece que en el año 90, de los Chicos Malos de Detroit, comandado por Isaiah Thomas. Él se había penado fuertemente porque es lo que sale a relucir, era su enemigo en la cancha, Isaiah Thomas, y el hecho de la burla que ellos manifestaban y los golpes que dieron en cancha, ellos decidieron, aquel equipo liderado por Jordan, que no iban a descansar durante el tiempo de descanso de la temporada. Y dice el mismo Jordan en el documental que ellos no se fueron a vacacionar como lo hacían todos los basquetbolistas, sino que se fueron a entrenar a la cancha. Todos esos meses de descanso, ellos estaban entrenando para aquel día de apertura de la temporada. Cuando se acercó aquella fecha de las finales de conferencia frente a los Chicos Malos de Detroit, los Chicago Bulls barrieron. ¿Barrieron por qué? Porque estaban preparados. Eso es prepararse. ¿Y tú, hermano y amigo, estás preparado? ¿Estás viviendo, como dice Segunda de Pedro, de una manera digna y santa, esperando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios?
Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estemos preparados. ¿Está tu amigo preparado? ¿Tiene a Cristo en tu corazón? Puedes ahora levantar tus manos, inclinar tu rostro ahí en tu casa y hacer una oración de fe diciendo: Señor, yo sé que no estoy preparado y por lo tanto quiero, Señor, que tú seas quien me reciba, me prepare, Señor, me capacite, me reconcilie con Dios a través de ti, porque quiero servirte. Gracias, Señor, en este momento. Recíbeme. Yo confieso tu nombre y lo hago públicamente, de manera que te recibo, Señor. Si hiciste esta oración, el Señor de gloria seguro te va a dar recesión y en ti van a comenzar cambios extraordinarios en tu forma de ver la vida, porque pasas a ser parte de los escogidos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y el domingo seguimos con esta serie. Bendiciones.